al-Zaka sobre las deudas. A pesar de que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pedía refugio a Allah contra las deudas, Allah reveló la aleya más extensa de su libro para tratar este tema por su extrema importancia. Si las deudas que una persona ha contraído son tales que restadas de sus bienes no queda sino una cantidad menor al nisab, entonces esta persona no pagará al-Zaka ese año. Pero si la deuda contraída se resta y queda una cantidad de bienes superiores a las del nisab, se restará la deuda y se paga al-Zaka obligatorio sobre el resto de los bienes que se hallan. Ejemplo, si una persona posee $10,000 y debe $10,000, entonces no paga al-Zaka, pues su deuda cubre todos sus bienes. Lo mismo sucede si una persona tiene 10,000 pero debe 9,950. La resta le dejará una cantidad menor al nisab, por lo que tampoco pagaría al-Zaka. Pero si la deuda que esta persona suma $4,000, pues descontará estos 4,000 de sus bienes y pagará al-Zaka por los 6,000 que quedan después de restar sus deudas. Hay casos en que el dinero adeudado no es utilizado para el comercio, como cuando alguien compra una casa a crédito que va pagando poco a poco hasta finalizar esta deuda después de algunos años. O utiliza el dinero adeudado para comprar maquinarias, equipo para el desarrollo de un gran proyecto que se calcula en millones. Puede ser que un comerciante o un empresario decida ampliar su trabajo, así que compra lo necesario para ampliar su trabajo y éste pide un préstamo por millones de dólares con el fin de lograr su propósito. En dichos casos, ¿será que el dinero que adeuda para el desarrollo de su negocio debe ser contado dentro de los bienes que pagan al-Zaka? Si se dirá que no, estaríamos entonces decretando la pérdida de un gran capital para al-Zaka que sería repartido entre los pobres, a tal punto que se podría incluso llegar a afirmar que los comerciantes y los empresarios que utilizan la deuda como una forma de ampliar su negocio no deben pagar al-Zaka. Al respecto, la segunda convención sobre asuntos de al-Zaka actuales, que se realizó en Kuwait, decidió lo siguiente. Primero, descontar de los bienes sobre los que se debe pagar al-Zaka todas las deudas que vayan a financiar alguna obra o algún proyecto para ampliar el negocio, siempre y cuando el deudor no tenga bienes fijos más allá de las necesidades de su empresa. Segundo, se descuenta de los bienes sobre los que se debe pagar al-Zaka las deudas de inversión con las cuales se financian proyectos industriales, siempre y cuando la cantidad de bienes fijos que tenga el deudor sea mayor a las necesidades originales, de tal manera que se pueda pagar de estos bienes al-Zaka, ya que reemplazan los bienes que se tengan en deuda. En el caso de que estas deudas de inversión sean a largo plazo, se descuenta de los bienes de al-Zaka. En el caso de que los bienes fijos alcancen a cubrir o sobrepasen la cantidad de bienes que se utilizan en forma de préstamo para ampliar el negocio, en este caso no se descuentan las deudas de los bienes que deben ser pagados sobre ellos al-Zaka. Sin embargo, en el caso en que los bienes fijos sean inferiores a la cantidad de la deuda, se descuenta la deuda y se paga al-Zaka de lo que quede. Tercero, los préstamos para financiar vivienda que son a largo plazo y que se pagan de forma periódica por un espacio de tiempo prolongado, el deudor debe pagar al-Zaka de lo que quede en sus manos del dinero después de que haya descontado la cantidad total de las cuotas que debe pagar durante un año. Estatus legal de al-Zaka.
sobre lo que le adeudan otros. Si no es posible cobrar lo adeudado, como cuando el deudor está en la quiebra, o la persona cuyo estado financiero es bueno, pero que se retrasa en pagar la deuda, o simplemente se niega a pagar, entonces no es obligatorio pagar al-Zaká de lo que le adeudan, sino que debe pagar al-Zaká de una vez cuando le paguen lo que le deben. Sin embargo, si la persona a la que le ha prestado el dinero es una persona que tiene las posibilidades de pagar y además cumple con sus obligaciones mensuales o bimestrales de la forma que hayan acordado, entonces en este caso la persona debe pagar al-Zaká por cada año que le deban, ya que ese dinero es como si lo tuviera con él. Las deudas tienen muchas figuras. Una de ellas es el llamado pagaré. Es un documento en que el emisor se compromete a pagarle al portador una cantidad de dinero mencionada en cierto momento mencionado, más un interés consensuado y agregado a la cantidad mencionada en el pagaré. Esto es usura evidentemente, pues se trata de una deuda que aportará un interés usurero. Este tipo de boletas de deuda o pagarés son ilícitos, pues son préstamos con interés expreso. Quien los usa o los emite debe arrepentirse ante Allah. Los pagarés son una deuda a largo plazo que debe ser cubierta por la persona que se ha comprometido a pagar. Por ende, a pesar de esto, tienen el mismo estatus que el az-Zaká sobre las deudas. Deben pagar el az-Zaká si alcanzan el nisab por sí mismas, o agregadas a otros bienes, dinero o mercadería que sean propiedad de su beneficiario y estén en su propiedad por un haul. Debe por ellas pagar el 2,5%, aunque no se puedan cobrar sino después de un tiempo predeterminado. Igual debe pagar su az-Zaká al momento de cobrarlas por todos los años que las ha tenido. En cuanto a los bienes sobre los cuales se cobra una renta y que no han sido establecidos para comerciar con ellos, como los inmuebles, automóviles o industrias y fábricas de producción, etc., pues los juristas concuerdan que no se debe pagar az-Zaká sobre estos bienes, sino que se debe pagar sobre la cantidad de dinero que se reciba, y la mayoría de los juristas expresan que este dinero debe ser sumado al nisab y debe haber pasado un haul y pagar el 2,5% como se hace con el resto del dinero. Otro tema importante es sobre la liquidación de retiro o de jubilación y la renta de jubilación. El funcionario o el obrero no debe pagar az-Zaká por estos derechos laborales mientras presta aún sus servicios laborales, pues todavía no tiene la propiedad completa sobre estos fondos, que es requisito para el pago de la az-Zaká, porque él no puede gastarlos ni ejercer otros derechos propietarios mientras aún está en servicio. Si se emite la orden de cuantificar y desembolsar estos derechos laborales al funcionario u obrero en un solo desembolso o en periodos determinados, entonces recién él es propietario de estos fondos y pagará az-Zaká de lo que llegue a recibir de los mismos en la proporción del dinero que sea pagada. Otro tipo de transacción que genera interrogantes es la garantía de alquiler, que es una suma de dinero que el inquilino debe adelantar al propietario para cubrir algunas pérdidas que le puedan afectar. El inquilino o contratante del alquiler no tiene la obligación de pagar az-Zaká sobre el dinero que adelanta como garantía del propietario, pues este dinero no está ya en su propiedad. No es obligatorio pagar az-Zaká por los derechos de autor o propiedad intelectual por sí mismos, pues no llenan los requisitos de la obligatoriedad de az-Zaká. Sin embargo, si estos derechos se explotan económicamente, entonces las ganancias que produzcan se tratarán como otras ganancias monetarias. Respecto a los dineros generados por rentas,
sueldos o ganancias que se logran en función a labores extras y que no dependen de un trabajo fijo en sí, la mayoría de los eruditos de la jurisprudencia dicen que no se debe pagar de este dinero cuando se recibe, sino que se debe sumar a todo el dinero y demás bienes que se tengan sobre los que hay que pagar az-zaka, y se paga cuando llegue al haul y alcance, obviamente, al nisab. De esta manera se paga todo junto cuando se alcance al haul y se llegue al nisab, y si se aprovechan estos bienes durante el periodo que cubre un haul, es decir, un año, entonces se paga az-zaka sobre estos bienes y las ganancias cuando se haya llegado al término al haul, y debe pagar el 2.5% como los demás bienes. En cuanto a los bienes que han sido mal logrados o por vías del haram, hay que ver si estos bienes son producto del comercio o la propiedad de embriagantes, cerdo y sus derivados. En este caso, obviamente, sobre este dinero no se puede cobrar az-zaká, ya que es un dinero que ha sido sacado de algo que ha sido prohibido por Allah, y por el contrario, este dinero debe ser extinguido. Es decir, quien tenga en su propiedad una cantidad de dinero proveniente de al-haram, debe inmediatamente acabar con estos bienes de una forma como la Sharia lo establezca. Pero si el dinero es haram, ilícito, que se cobró de manera ilegal, como el dinero